El precio del cacao se desplomó un 70% en menos de un año. Cayó de $10,000 por tonelada a apenas $3,000. Piénsalo un momento, la materia prima más importante del chocolate, el ingrediente que define si lo que estás comiendo es real o no, se abarató de una manera histórica. Las corporaciones chocolateras más grandes del mundo tuvieron de repente un margen enorme, un respiro que no habían tenido en años, una oportunidad real para hacer algo bueno con ese dinero. Podrían haber restaurado el contenido de cacao que fueron recortando en silencio durante las últimas 2 décadas. Podrían haber devuelto los gramos que desaparecieron poco a poco de cada tableta, de cada barra, de cada caja. Podrían haber dicho, los agricultores lo pasaron muy mal, vamos a hacer un producto del que podamos estar orgullosos. No hicieron nada de eso. Lo que están haciendo con ese margen es invertirlo en chocolate de laboratorio. No es metáfora, no es exageración. Es literalmente lo que está ocurriendo. Las mismas empresas que llevan años reduciendo el cacao al mínimo posible, metiendo aceite de palma donde antes había manteca de cacao, encogiendo los empaques sin decírselo a nadie, están usando ese margen para financiar startups que cultivan cacao dentro de bioreactores industriales. Tanques de fermentación en un laboratorio, sin un solo árbol de cacao, sin agricultores, sin sol, sin tierra. La justificación oficial, claro, es la sostenibilidad. Dicen que así se protege a los agricultores, que no se depende de cosechas vulnerables, que el futuro del chocolate pasa por la ciencia. Y puede que algunos de los que desarrollan esa tecnología lo crean de verdad. Pero cuando ves lo que esas mismas corporaciones ya le hicieron al chocolate real, es muy difícil no preguntarte si el objetivo es una cadena de suministro más ética, o simplemente un mundo donde el chocolate que creciste comiendo sea reemplazado por algo fermentado en un tanque industrial, vendido en el mismo empaque de siempre, al mismo precio de siempre. Porque hay algo que necesitas entender antes de seguir. Cuando caminas por el pasillo del chocolate en el supermercado y ves docenas de marcas diferentes, la sensación es que tienes opciones, que hay competencia, que si una te decepciona puedes cambiarte a otra. Esa sensación es, en gran parte, una ilusión. 4 corporaciones, solo 4, controlan la inmensa mayoría de lo que ves en esos estantes. Mondelez, Mars, Nestlé y Hershey. Marcas que parecen independientes, que tienen historias distintas, empaques distintos, precios distintos, casi siempre llevan detrás el mismo grupo corporativo. Y todas ellas han tomado decisiones similares en los últimos 20 años. Hoy vamos a abrir cada empaque y mostrarte exactamente lo que encontramos. Hemos revisado 13 de las marcas más reconocidas en Estados Unidos y Latinoamérica. Y vamos a contarte lo que cambió, lo que te están cobrando por ello y lo que puedes comprar en cambio, porque sí existen alternativas reales. Algunas cuestan menos de lo que llevas pagando. Solo hay que saber dónde mirar. Si esto te importa, si tienes en casa alguno de estos productos ahora mismo, lo más útil que puedes hacer en este momento es darle like al video. Cuantas más personas lo vean, más presión existe sobre estas corporaciones para que cambien. Y si todavía no estás suscrito, hazlo, porque esto es exactamente el tipo de investigación que vamos a seguir haciendo. Ya. Empecemos. Número 13. Hershey's. Hershey's es la marca de chocolate más asociada con Estados Unidos en el mundo entero. Durante más de 100 años, esa barra plateada fue el estándar. El chocolate americano por definición, el que aparece en las películas, el que se usa para hacer s'mores, el que millones de personas crecieron comiendo sin cuestionarlo porque simplemente siempre estuvo ahí. Y hay algo en ese chocolate que la mayoría de la gente nunca supo, que Hershey y Chase nunca anunció, y que explica por qué su sabor es distinto al de cualquier otro chocolate en el mercado. Hershey's usa un proceso específico durante la producción de su leche que provoca una fermentación parcial. Esa fermentación genera ácido butírico, el mismo compuesto que produce el olor y sabor característico del queso ligeramente rancio. Ese toque ácido, ese regusto particular que muchas personas sienten pero no saben nombrar cuando comen un Hershey's, tiene nombre, es ácido butírico. Hershey desarrolló ese proceso hace más de un siglo porque en aquella época ayudaba a conservar la leche durante más tiempo. Lo convirtieron en estándar y luego lo mantuvieron porque sus consumidores se acostumbraron a ese sabor y cualquier cambio habría sido percibido como una pérdida. Además del sabor está la composición. Hershey's incluye en su chocolate PGPR, que es el acrónimo de poliglicerol poliricinoleato.
un emulsionante derivado del aceite de ricino que se usa para sustituir parte de la manteca de cacao y reducir costes de producción. La manteca de cacao es cara, el PGPR no lo es. El resultado es un producto que técnicamente cumple los estándares mínimos para ser llamado chocolate en el mercado americano, pero que en muchos países de Europa o bajo estándares internacionales más estrictos no los cumpliría. Y los Kisses, esos clásicos de papel plateado con la pequeña banderita blanca, encogieron. Menos unidades por bolsa. Mismo empaque, mismo precio. El gesto de regalarlo sigue siendo el mismo. El contenido real ya no lo es. Y Hershey's no está sola en esto. La siguiente marca hizo algo que ni siquiera intentó disimular. Número 12. Nestlé Crunch y Butterfinger. Esta entrada en la lista comienza con un dato que mucha gente no conoce y que cambia la forma en que ves estos productos. En 2018, Nestlé vendió toda su división de confitería en Estados Unidos a Ferrero. Sí, la misma empresa que hace Ferrero Rocher y Nutella. De un día para otro, marcas como Butterfinger, Crunch, Baby Ruth y Raisinets dejaron de ser productos de Nestlé y pasaron a ser productos de Ferrero, sin que casi ningún consumidor recibiera un aviso, sin que los empaques cambiaran de forma inmediata, sin que nadie levantara la mano y dijera, «Ojo, este producto tiene dueño nuevo». Lo que vino después con Butterfinger es uno de los casos más documentados de reformulación de producto en la industria. Ferrero anunció en 2019 que había mejorado la receta de Butterfinger. Nuevo chocolate, nuevo relleno, nuevos ingredientes, lo presentaron como una actualización, como algo mejor. Los consumidores que llevaban décadas comiendo Butterfinger tuvieron una reacción que Ferrero probablemente no esperaba con esa intensidad. Muchos dijeron que ya no sabía igual, que algo fundamental había cambiado, que el Butterfinger que conocían se había ido. El Crunch, por su parte, contiene PGPR y aceites vegetales en lugar de manteca de cacao en cantidades que reducen el coste de producción de forma significativa. El resultado es una textura y un sabor que para quienes lo llevan comprando muchos años tiene algo que no termina de cuadrar, sin poder identificar exactamente qué. Mismo nombre, mismo espacio en el estante, propietario diferente, fórmula diferente. Y nadie te lo dijo, pero el caso de la siguiente marca es especialmente llamativo porque afecta a uno de los nombres más queridos del chocolate en todo el continente. Y la historia de cómo llegó hasta aquí dura más de 100 años. Número 11. Cadbury en las Américas. Cadbury tiene más de 200 años de historia. Fue fundada en Birmingham, Inglaterra, por una familia de cuáqueros que construyó no solo una empresa sino un modelo de negocio basado en tratar bien a sus trabajadores, en hacer un producto del que enorgullecerse, en poner la calidad del cacao en el centro de todo. Durante generaciones, Cadbury fue sinónimo de chocolate de verdad. Lo que se vende hoy bajo ese nombre en Estados Unidos y en buena parte de Latinoamérica tiene muy poco que ver con esa historia. En Estados Unidos, Cadbury no lo fabrica Mondelez, la corporación que adquirió la marca en 2010. Lo fabrica Hershey, bajo licencia. Eso significa que el chocolate que se vende en empaques morados con el nombre Cadbury en los supermercados americanos usa los procesos de Hershey, los estándares de Hershey y los ingredientes de Hershey. El sabor es notablemente diferente al Cadbury que se vende en Europa, diferente al que la marca construyó durante 2 siglos, diferente al que los consumidores de otros países conocen. En Latinoamérica, la situación varía por mercado, pero el patrón es similar. En México y en varios países de la región, Mondelez fabrica Cadbury con fórmulas localizadas que tienen sistemáticamente menos contenido de cacao que la versión europea original. El estándar de la Unión Europea exige un mínimo de 29% de cacao en el chocolate con leche. Los mercados latinoamericanos aplican estándares distintos, generalmente más permisivos, y Mondelez los usa. El nombre Cadbury evoca una historia de más de 200 años, un legado real, una calidad que fue genuina durante mucho tiempo. El producto que se vende en las Américas hoy no tiene ninguna conexión real con esa historia, solo comparte el nombre y el color del empaque, y Mars hizo exactamente lo mismo con sus marcas más reconocibles en todo el continente. Número 10. Snickers, Milky Way y Twix. 3 marcas, una misma corporación, y un patrón que se repite con una consistencia que ya no puede atribuirse a coincidencias del mercado. Snickers encogió. En varios mercados la barra estándar pasó de 57 gramos a 48. El empaque no lo anuncia. La presentación en el estante es prácticamente idéntica. El precio no bajó en proporción al contenido. Lo que cambió fue lo que hay dentro.
El Milky Way tiene una particularidad que mucha gente de Latinoamérica no sabe cuando lo encuentra en supermercados o en importaciones. El Milky Way que se vende en Estados Unidos y el que se vende en Europa son productos fundamentalmente diferentes. El americano no tiene nougat de chocolate en el centro, lleva aceites vegetales en su formulación. El sabor, la textura y la composición son distintos, aunque el nombre y el empaque sean casi idénticos. Twix cambió de textura. Compradores frecuentes de larga trayectoria describen sentirlo más dulce, con menos profundidad de sabor, con un chocolate exterior que ya no se siente de la misma manera. Son cambios difíciles de medir con un instrumento, pero que el paladar de alguien que lo lleva comiendo 20 años detecta aunque no sepa ponerles nombre. Y hay algo que vale la pena señalar sobre el chocolate de Mars en general. Varias personas que trabajaron en distribución de confitería durante años notaron que el chocolate de las barras Mars modernas no se comporta igual al derretirse. Se resiste. No fluye de la misma manera. Eso no es una impresión subjetiva. Es una señal directa de que la composición de grasas en la formulación cambió. La manteca de cacao tiene un punto de fusión específico. Otras grasas vegetales se comportan de forma diferente. Cuando el chocolate ya no se derrite como solía hacerlo, la razón está en lo que lo reemplazó. Pero hay una marca en esta lista cuya historia es especialmente irónica, porque el producto llegó a simbolizar algo que va mucho más allá del chocolate. Número 9. Kit Kat. El Kit Kat tiene un eslogan que existe en prácticamente todas las versiones del idioma donde se vende. La idea es la misma en todas partes. Es el chocolate del descanso, del momento de parar, de tomarte un respiro. Es una marca construida sobre una idea simple y universalmente comprensible. Lo que mucha gente no sabe es que el Kit Kat que se vende en Estados Unidos y el Kit Kat que se vende en Japón, en Europa o en buena parte del resto del mundo son productos que apenas comparten nombre. En casi todo el mundo Kit Kat lo fabrica Nestlé. En Estados Unidos lo fabrica Hershey bajo licencia, y esa diferencia de fabricante produce una diferencia de producto que cualquiera puede verificar comprando ambas versiones y comiéndolas una al lado de la otra. El Kit Kat americano tiene el sabor característico de Hershey, incluido ese regusto ácido que mencionamos antes. El europeo tiene más cacao, manteca de cacao real y un sabor significativamente más profundo. El fenómeno de los Kit Kat japoneses es en ese sentido revelador. Japón tiene más de 300 variedades distintas de Kit Kat, algunas con ingredientes y sabores completamente únicos. Pero más allá de las variedades, hay algo que los turistas americanos que los prueban por primera vez reportan de forma consistente. Sienten que están comiendo un chocolate diferente, mejor, más real. Y cuando lo comparan con el que conocen en casa, la diferencia resulta difícil de ignorar. El wafer del Kit Kat también cambió según compradores frecuentes. Más grueso, menos crujiente, con una textura que no se rompe de la misma manera que solía hacerlo. El sonido del primer mordisco es distinto. Para quien lo ha comido durante décadas, eso es información. Y lo que encontramos en la siguiente marca involucra algo que sus compradores creyeron que nunca podría pasarle: perder el derecho a contar su propia historia. Número 8. Toblerone. Toblerone es uno de los chocolates más reconocibles del mundo. La forma triangular, el empaque amarillo, la imagen del Matterhorn, la montaña icónica de los Alpes suizos, todo ese sistema visual comunica una sola cosa. Esto es suizo. Esto viene de un lugar específico. Esto tiene origen real. En 2023, Mondelez vendió Toblerone a Pladis, el grupo turco propietario de McVitie's, pero antes de esa venta había ocurrido algo que en el mundo del chocolate fue un momento extraordinariamente simbólico. Mondelez trasladó parte de la producción de Toblerone a Eslovaquia, y cuando lo hizo, se encontró con un problema que no había anticipado del todo. La ley suiza tiene una regulación específica sobre el uso de símbolos nacionales en productos alimenticios. Si un producto no se fabrica en Suiza, no puede usar ciertos elementos asociados a la identidad suiza, como la imagen del Matterhorn. Dicho de otra forma, Toblerone tuvo que modificar el logo de su empaque porque ya no podía seguir usando la montaña que había sido central en su identidad visual durante décadas. La montaña sigue ahí pero alterada, con una silueta diferente que quienes conocen el logo original detectan inmediatamente. El precio se mantiene en el nivel que comunicaba un producto suizo premium. La producción ya no es íntegramente suiza. El símbolo que durante generaciones validó ese precio ya no puede ser el que era porque la ley no lo permite. El triángulo sigue en el estante. La historia que le daba valor ya emigró. Pero la historia más larga y mejor documentada de transformación silenciosa le pertenece a la siguiente marca en esta lista. Número 7.
M&M's y Reese's. M&M's y Reese's son dos de las marcas de confitería más vendidas en el mundo. M&M's pertenece a Mars, Reese's pertenece a Hershey. Juntas representan miles de millones de dólares en ventas anuales y una presencia en el mercado que abarca desde las cajas registradoras de gasolineras hasta los pasillos de los supermercados más grandes de Latinoamérica. Y ambas tienen algo que merece revisarse con más atención de la que generalmente se les da. En el caso de los M&M, el chocolate que hay dentro del caramelo es mínimo. La mayor parte del peso de cada M&M es azúcar, colorante alimentario y la cobertura de caramelo. El chocolate real, el que debería ser el protagonista de un producto que se vende como golosina de chocolate, ocupa un lugar secundario en la composición. Los formatos gigantes, esas bolsas enormes que se ven en las cajas de los supermercados, crean visualmente la sensación de abundancia. El contenido real por unidad no siempre respalda esa impresión. En el caso de Reese's, hay algo en la lista de ingredientes que resulta cuando menos sorprendente para quienes compran estas copas de mantequilla de maní, asumiendo que el maní es el ingrediente principal. En algunas formulaciones, el azúcar aparece antes que el maní en la lista de ingredientes. Eso significa que por peso, hay más azúcar que maní en lo que se vende como mantequilla de maní. Ambas marcas fueron reformuladas gradualmente a lo largo de los años sin comunicados públicos. Los cambios ocurrieron de forma incremental, diseñados para ser lo suficientemente pequeños en cada paso como para no generar reacción, pero lo suficientemente acumulativos como para producir un producto significativamente diferente al que existía hace 15 o 20 años. Si llevas años comprando alguno de estos productos para ti o para tu familia, sin saber lo que fue cambiando, este es exactamente el tipo de información que merece llegar a más gente. Comparte este video. No porque le estés haciendo un favor a este canal, sino porque esta información es la que las corporaciones prefieren que no circule. Número 6. Ferrero Rocher. Ferrero Rocher es el chocolate de regalo por excelencia en toda Latinoamérica y en buena parte de Estados Unidos. La caja dorada transparente, el envoltorio individual de papel metálico arrugado, el bombón sobre su propio papel rizado. Todo ese sistema de presentación comunica una cosa muy específica. Esto es un lujo. Esto es un regalo serio. Esto merece una ocasión especial, y esa percepción es exactamente lo que Ferrero ha construido y mantenido con una consistencia admirable durante décadas. El problema es lo que hay dentro del envoltorio cuando lo comparas con lo que el precio y la presentación sugieren. El aceite de palma es un ingrediente central en la formulación de Ferrero Rocher. No un ingrediente menor, no algo que aparece al final de la lista. Es parte fundamental de la composición del chocolate y del relleno. El aceite de palma es una grasa vegetal que permite una producción industrial a escala masiva, a un coste significativamente más bajo que la manteca de cacao. Su uso en un producto que se presenta y se cobra como artículo de lujo es una de esas contradicciones que el empaque está específicamente diseñado para que nunca te plantees. La avellana que aparece en el nombre, que está visible a través del chocolate cuando muerdes el bombón, es real. Pero el chocolate que la rodea y que define el sabor del conjunto incluye ingredientes que no suelen asociarse con el chocolate premium que el precio y la presentación prometen. Ferrero es una empresa que sabe mejor que casi nadie en el negocio cómo hacer que algo se sienta exclusivo sin serlo en términos de ingredientes. Ferrero Rocher es el estudio de caso definitivo de esa habilidad, y la siguiente marca construyó toda su identidad sobre ser exactamente lo opuesto a eso, hasta que dejó de serlo. Número 5. Lindt Lindor. Lindt es Suiza. Tiene más de 170 años de historia. Su nombre evoca precisamente el tipo de chocolate europeo de calidad que las marcas americanas llevan décadas intentando imitar sin conseguirlo del todo. Y en términos generales, las tabletas sólidas de Lindt merecen parte de esa reputación. Son una opción considerablemente mejor que la mayoría de lo que hemos mencionado en esta lista hasta ahora. Pero Lindt no es solo las tabletas. Lindt también es Lindor. Y Lindor es una historia diferente. Las trufas Lindor, esas bolitas de chocolate con el relleno líquido que se derriten de una manera específica, son posiblemente el producto de Lindt más vendido en todo el mundo. Son el regalo estándar, el detalle que aparece en fiestas de oficina, en cumpleaños, en cualquier ocasión que requiera algo que parezca un poco especial sin demasiado esfuerzo. El aceite de palma está en la formulación de los Lindor, no en las tabletas sólidas de Lindt. En los Lindor,
Esa distinción entre líneas del mismo fabricante es información que el marketing de Lindt no te da voluntariamente, porque el valor de la marca entera depende de que asociates el nombre Lindt con calidad superior sin hacer más preguntas. Si estás comprando Lindt y quieres la mejor versión de lo que esa marca puede ofrecer, las tabletas sólidas son el camino. Si estás comprando Lindor, estás comprando un producto diferente con ingredientes diferentes que el empaque no te adelanta. Ahora viene una marca que lleva décadas siendo el símbolo universal del desayuno en toda América Latina, y cuya lista de ingredientes es uno de los secretos mejor guardados de la industria alimentaria. Número 4. Celebrations y Milka. Celebrations es la versión de Mars para los momentos colectivos. Las fiestas, las reuniones, la oficina. Una caja llena de miniaturas de las marcas más conocidas de la empresa. Snickers, Twix, Milky Way, Mars, Bounty. La lógica es impecable desde el punto de vista del marketing. En lugar de comprar una sola barra, compras un surtido. En lugar de elegir, tienes todo. Lo que la presentación no hace obvio es que el formato miniatura es una de las herramientas más eficaces que existen para reducir el contenido real sin que el consumidor lo perciba de forma directa. Una miniatura de Snickers pesa aproximadamente 9 gramos. La barra estándar, en su versión actual ya reducida, pesa 48, no es proporcional, y la caja que los contiene es generosa en tamaño, con espacios internos diseñados para que visualmente parezca más llena de lo que está. Milka es Mondelez, la misma empresa que transformó Cadbury, que eliminó el Fair Trade de Green y Blacks, que es responsable de buena parte de lo que contamos hoy en esta lista. La vaca morada, los Alpes en el empaque, la evocación visual de un chocolate alpino europeo de calidad. Todo ese universo visual es una operación de comunicación extraordinariamente efectiva. El producto real en varios mercados latinoamericanos ha sido reformulado con más azúcar, más grasa vegetal y menos cacao que las versiones europeas originales. Los estándares locales son más permisivos. Mondelez los usa. Hay gente en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, que compra Milka con la convicción de que está eligiendo un chocolate europeo auténtico. La empresa que está detrás es la misma que reduce el cacao en Cadbury al mínimo legal en cada mercado donde puede hacerlo. Y el número 3 involucra el producto más consumido en los desayunos de toda América Latina. Y una lista de ingredientes que la mayoría de la gente que lo compra cada semana nunca ha leído con atención. Número 3. Nutella. Nutella está en prácticamente todos los hogares. En el desayuno de los niños, en la merienda de los adolescentes, en ese momento de antojo nocturno que todos conocen. El frasco marrón con la tapa roja es uno de los objetos más reconocibles de cualquier cocina en América Latina y en Estados Unidos. Está tan integrado en el día a día que ha dejado de sentirse como una elección y se siente más como un elemento fijo, como la sal o el aceite. Y hay algo en ese frasco que Ferrero, la empresa que fabrica Nutella, prefiere que no notes. El primer ingrediente de Nutella es azúcar, no avellanas, no cacao. Azúcar. Si miras la lista de ingredientes de cualquier frasco de Nutella en cualquier país donde se vende, el primer ítem, el ingrediente presente en mayor cantidad por peso, es el azúcar. El segundo ingrediente es aceite de palma. Las avellanas aparecen en tercer lugar. El cacao en polvo aparece en cuarto. Eso significa que lo que estás comiendo cuando abres un frasco de Nutella es, en términos de composición real, principalmente azúcar y aceite de palma, con avellanas y cacao en proporciones secundarias. La imagen de las avellanas en el empaque, el color oscuro que evoca el cacao, el nombre que suena a algo sofisticado, todo eso construye una percepción de lo que hay dentro que la lista de ingredientes desmiente en cuanto la lees en el orden correcto. Ferrero ha sido consistentemente agresiva en la defensa legal de Nutella. Cuando investigadores independientes publicaron análisis críticos sobre su composición y su impacto en la salud, la empresa respondió con acciones legales. Cuando un estudio europeo de salud pública señaló el aceite de palma como un ingrediente problemático, Ferrero lanzó una campaña de comunicación para defender el uso del aceite de palma en Nutella. El frasco también creció visualmente en algunos mercados, mientras el contenido neto se mantuvo igual o se redujo. El mismo fenómeno que hemos visto en otras marcas. Más presencia física en el estante, menos producto real dentro. Nutella no es una crema de avellanas con cacao, es una crema de azúcar y aceite de palma con avellanas y cacao añadidos. La diferencia puede parecer semántica hasta que lees la etiqueta. El número 2 es la caída que más duele. Porque era el lugar al que fue la gente cuando todo lo demás ya había fallado. Número 2. Godiva. Godiva era el chocolate de lujo de referencia. El que se regalaba en ocasiones que importaban. El que venías a comprar cuando querías decir algo con el regalo.
En toda América Latina y en Estados Unidos, la caja dorada de Godiva funcionó durante décadas como una señal clara. Esto es serio, esto es especial, esto es diferente. Esa reputación fue construida genuinamente. Godiva fue fundada en Bruselas en 1926. El chocolate belga tenía, y en muchos casos sigue teniendo, un estándar real. La empresa creció con ese respaldo, con esa geografía, con esa tradición como fundamento. En 2007, Godiva fue vendida a Yildiz Holding, el grupo turco de alimentación. La sede operativa se trasladó con el tiempo. Los procesos de producción se industrializaron. En 2021, Godiva anunció el cierre de todas sus tiendas físicas en Norteamérica, más de 120 puntos de venta, como parte de una reestructuración hacia el canal online y la distribución masiva en supermercados y grandes superficies. Ese movimiento hacia los supermercados es significativo porque implica un cambio de modelo. Un chocolate de lujo real que se vende en tiendas propias con personal especializado y temperatura controlada tiene unas exigencias de producción distintas a las de un producto que tiene que sobrevivir en la estantería de un supermercado durante semanas a temperatura ambiente. Las formulaciones cambian, los ingredientes cambian. El aceite de palma aparece en múltiples productos de la línea actual de Godiva. Clientes que llevan décadas comprando Godiva para regalos y ocasiones especiales describen notar cambios en el sabor y en la textura desde la transición hacia distribución masiva. La caja dorada sigue siendo dorada. El precio sigue siendo el de un producto premium. Lo que hay dentro ya no es lo que construyó esa reputación. Y el número 1 es la caída que nadie en el mundo del chocolate vio venir, porque durante más de 170 años fue el nombre que significaba que en Estados Unidos todavía se podía hacer chocolate serio. Número 1. Ghirardelli. Ghirardelli fue fundada en San Francisco en 1852, más de 170 años de historia continua. Es una de las empresas de chocolate más antiguas de Estados Unidos, con una identidad tan arraigada en su ciudad que la plaza que lleva su nombre en San Francisco es uno de los destinos turísticos más visitados de California. Cuando la gente pensaba en chocolate americano de verdad, en chocolate con historia y con estándares, Ghirardelli era el nombre que aparecía. En 1998, Lindt y Sprüngli adquirió Ghirardelli. Sobre el papel parecía una combinación razonable. Lindt tiene reputación, tiene estándares, tiene historia propia. La expectativa razonable era que Ghirardelli mantuviera o mejorara bajo esa propiedad. Lo que ocurrió fue diferente. Con el tiempo, la producción se fue industrializando. Las fórmulas se simplificaron para escalar. Los costes de ingredientes se optimizaron de la misma manera que ocurre en cualquier corporación que necesita mostrar crecimiento de márgenes trimestre tras trimestre. Los squares de Ghirardelli, esos cuadraditos individuales envueltos en papel dorado que son uno de sus productos más populares y más regalados, usan PGPR y aceites vegetales en la formulación. Los chips de chocolate de Ghirardelli, los que se usan para repostería y que durante años fueron considerados el estándar del chip de calidad superior para galletas y brownies, también usan ingredientes que sustituyen parte de la manteca de cacao. Y aquí está la parte que resulta más relevante para quien usa Ghirardelli en repostería y nota que algo cambió. La manteca de cacao tiene propiedades físicas específicas que afectan cómo se comporta el chocolate al derretirse, al endurecerse y al integrarse con otros ingredientes. Cuando parte de esa manteca es reemplazada por otros aceites, el chocolate resultante tiene un comportamiento diferente. Se derrite distinto, cristaliza distinto. Y en el resultado final de un brownie o una galleta, esa diferencia es perceptible aunque no sepas nombrarla. El nombre Ghirardelli sigue evocando San Francisco, artesanía, tradición americana, más de un siglo y medio de historia chocolatera. El producto que se vende hoy bajo ese nombre es producción industrial con ingredientes optimizados para el coste. El último nombre que significaba que en Estados Unidos todavía se podía hacer chocolate serio resultó ser, al final, otra historia corporativa más. Pero no todo está perdido, porque hay alternativas reales, disponibles ahora mismo, que hacen las cosas como deberían hacerse, y algunas cuestan menos de lo que llevas pagando por lo que acabas de leer.